El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenas tardes. Estamos con nuestro personaje invitado en este día, miércoles 29 de noviembre del año 2023, el doctor Ramiro Terán, asambleísta de Imbabura en el 2009 al 2013, ex rector del colegio prestigioso, por supuesto, hoy Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. Doctor Terán, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Primero a usted que a los tiempos le veo y a través suyo saludar a mi provincia, saludar a toda la gente, especialmente la gente del Centenario Gómez de la Torre. Muy bien, mi doctor. Vamos a hablar del tema político, el tema coyuntural. ¿Cómo ha visto usted este acuerdo entre la Revolución Ciudadana, ADN, y el Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea? Por favor. Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana, ellos no hacen unas alianzas simples, ni tampoco los socialcristianos. Ellos siempre calculan y buscan el poder. Poder, digo. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos, no es solamente el dirigir la asamblea a través de los socialcristianos o dirigirlas a las comisiones, no, señor. Tras de eso hay un poder que ellos tienen y ahora tienen que exigir, no necesariamente tal o cual cosa, sino ellos van a lo grande. Ejemplo, primero nosotros tenemos que ser solidarios y defender a nuestra coterránea. Es la doctora Diana Salazar, ibarreña, y ahí vemos nosotros que es la piedra en el zapato tanto de los socialcristianos cuanto también más de los de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa allí? Ellos lo que necesitan es callar a la señora fiscal con la finalidad de entrar a la impunidad de todos los atropellos que el país ha visto. En segundo lugar, los socialcristianos también tienen allí en la Fiscalía y en la Corte Superior de Justicia, tienen también sus cuotas, perdón, entre comillas, tienen sus problemas allí. Hay que tapar eso. Ahora vemos nosotros con mucha sorpresa de esta señora asambleísta Garzón, de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, sí. Gisela Garzón, en lo que dice hay que seguir un juicio político a la señora fiscal. Son globos de ensayo para ver cómo reacciona la mayoría de la Asamblea Nacional. El país, como dice ya, no necesita circo. El emperador Herodes, cuando estaba mal, ¿qué decía? El pueblo, hay que darle circo al pueblo. Ahora quieren lo mismo, no hemos avanzado absolutamente nada. Lo que vemos de la señora Garzón no tiene ni la menor idea de lo que es la ley de la legislatura. Fiscalizar y legislar. La fiscalización se hace al funcionario, al que está en funciones. Y más no vemos, la otra vez veía con mucha preocupación que hasta le expulgaron la tesis de la señora fiscal. Ahora, en cambio, ¿qué dice? Veamos qué es lo que tienen. Lo que quieren es tapar. A través de un juicio político, tapar los problemas penales que existen. ¿Qué tenía que hacer el ADN? Tenía que, en este caso, buscar una mayoría para poder gobernar. Ahora vamos a ver hasta dónde ha sido también las alianzas y los poderes que ellos, tanto los socialcristianos cuanto la Revolución Ciudadana, están ávidos en este sentido. Tenemos que tener mucho cuidado. Doctor Terán, entonces, ¿usted cree que este acuerdo del presidente Noboa a través de ADN, la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, sea para que le dejen pasar las leyes de orden económico a cambio de la impunidad a militantes de la
Revolución Ciudadana que están acusados por la justicia? Recordemos que el actual presidente de la República lo que manifestaba era lo siguiente: consulta popular, que vaya a la consulta popular, pero cuidado, cuidado tope el número de asambleístas, porque ahí bajan tanto la Revolución Ciudadana cuanto el Partido Social Cristiano. Entonces, esas cosas son los cálculos políticos que se hacen. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes para no permitir, si bien es cierto, son la representación del pueblo ecuatoriano, pero tampoco no se les ha dado un cheque en blanco, ni al presidente ni a ellos tampoco. Por eso, solamente para elecciones recuerdan o nos recuerdan al pueblo que es el mandante. Y cuando ya llegan a sus lugares de trabajo, pues entonces se olvidan del mandante y creen que ellos tienen el poder. Ahora, el doctor Terán, un juez, el juez Luis Rivera, de la Corte de Justicia, ha enviado una solicitud a la Asamblea Nacional para que autorice o no el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass, investigado por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí. Usted, con la experiencia que tiene que consultarle a la Asamblea de un caso de un exfuncionario del gobierno. Veamos las funciones de la Asamblea Nacional. Es legislar y fiscalizar. No. Fiscalizar lo que están haciendo, y si es que hay algún entredicho. Yo fui de la Comisión de Fiscalización. ¿Ya? Entonces son juicios políticos, en donde lo que tiene que hacer la Asamblea, por un lado, pues puede hacer su fiscalización. La Fiscalía entra al plano legal y al plano penal. Esto es un juicio penal, que nada tiene que ver la Asamblea. La Asamblea es una fiscalización política. Entonces, imagínese, en estos momentos, ¿a quién le importa más las elecciones de los nuevos jueces? A la Revolución Ciudadana y a los socialcristianos. Imagínese, la policía ha quedado entredicho. Ellos les capturan a los delincuentes más buscados. ¿Y luego qué pasa? Luego, en cambio, va a donde un juez y el juez le va soltando. La fiscalía, muchos de los fiscales también, entre comillas, no acusan. Ese es el problema dentro del plano jurídico. Dentro del plano político, les recuerdo una cosa, que cuando el general Gabela estuvo en la comisión nuestra y denunció al general Borges, recuerdo, que dice: señora presidenta, en ese entonces la coterránea Salgado, sí, señora presidenta, mire, en este momento me va amenazando el general Borges. Inmediatamente le tomé la palabra yo y le digo: mire, señora presidenta, actuemos. Pero ¿cómo era de actuar en ese momento? Hacer inmediatamente un documento y mandar a la fiscalía. Mandar a la fiscalía, porque esa era una amenaza no política, sino de tipo penal que tenía que investigar la fiscalía. En estos momentos también, mire, ¿qué es lo que está pasando? La Revolución Ciudadana está con mucho temor y está muy preocupado. Primero, porque le volaron la cabeza al señor presidente de Participación Ciudadana. Esa es una columna vertebral de todo el poder del país. Ahora, ¿qué dice? El señor Contralor ni siquiera todavía llega y dice que ya vamos a fiscalizar o vamos a ver cómo es el comportamiento. Por favor, allí en la Contraloría existen una cantidades, pero grandes de exámenes en los que están implicados la Revolución Ciudadana. Y por eso recordaremos nosotros que en el año 2019 le fueron a incendiar
a la Contraloría a ver si se acababan los papeles, pero insulsos. Luego fueron, en el periodo del señor Lasso, fueron contra la fiscalía nuevamente, pero les costó las alas la señora fiscal cuando les dijo, lo que ustedes buscan no está allí. Y se quedaron, y ahí le dejaron al edificio. Entonces pensemos en eso. ¿Cómo ve el doctor Ramiro Terán el enjuiciamiento político al expresidente Guillermo Lasso, que no sé si inicia o tarde, pero había un tema de orden legal, no sé si se puede enjuiciar políticamente a un expresidente de la República? Claro, pero aquí hay una cosa. El juicio político que lo seguían era con una asamblea anterior, ya, y era al presidente de la República. Por favor, esto no tiene, perdóneme que le diga, hasta un poco de sentido común. ¿A quién están enjuiciando en estos momentos? ¿Al presidente Lasso? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una nueva acusación, porque también hay asambleístas nuevos que ni siquiera conocen. Hay otros actores, otros Exacto. proponentes. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que presenten nuevamente la petición de juicio político al señor Lasso, pues eso sigue el proceso y es con el afán de inhabilitarle políticamente al señor Lasso. Nada más, eso es. Pero no, pues, nuevamente instaurarle o continuar, más bien dicho, el juicio político. Qué tontera, perdóneme, es una tomadura de pelo para todos nosotros. Doctor Terán, ¿cómo ha visto usted el desenlace de la relación fría, distante entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Val, quien denunció que por acuerdos de ADN con la Revolución Ciudadana ella está en esta situación? Ella habla de un tema de acoso político, un tema de crimen político por parte del presidente. ¿Cómo ve el hecho de que le envíen un poco a la guerra al otro lado del mundo a la vicepresidenta, doctor Terán? Ya, aquí es, vea, si el país quiere salir adelante, pongamos el hombro todos. Y no desde el comienzo, desde el inicio, estamos poniendo cortapisas. Perdóneme, la señora vicepresidenta, de acuerdo a la Constitución, creo que es el artículo 145 y 150, no recuerdo, en donde dice muy claro, las funciones de la señora vicepresidenta o vicepresidente son, ¿no?, de reemplazar al presidente durante su ausencia hasta por 3 meses, que puede ser temporal o puede ser definitivo. Ya, y cumplir con las funciones que el señor presidente o la señora presidenta les asigne. Nada más, nada más. Con esto qué quiero decirle? Es simplemente una pantalla allí en el gobierno. Aquí a los vicepresidentes, y les recuerdo, está repitiéndose casi lo mismo en la época del ingeniero Febres Cordero y su vicepresidente, el doctor Peña, que por eso le pusieron el sobrenombre de Serrucho. Sí. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, ella es la representante del país. Vinieron tantos delegados internacionales y a ella ha sido que mandarle un oficio aparte diciéndole que tiene que estar allí. Y más vale el hornado del mercado antes que dar importancia también a las delegaciones. El hornadito del mercado es bueno, pero en su debido momento. Primero, atendamos a las delegaciones que han venido a la posesión. Bueno, es que no la han invitado a la vicepresidenta, dice la doctora Verónica Val, que no la han invitado a ese evento. A eso voy. Esos formalismos, ¿no?,
que tenía que, posiblemente, si es que era así, y faltaron algunos delegados de representantes de otros países, es porque también el gobierno anterior se durmió, porque eso tiene que mandarse con 15 días de anticipación. Y les mandó, y salieron las invitaciones con 10 días. Ahí están los resultados. Pero también aquí, el señor, sabiendo que están posesionándose, solamente es la lógica, por favor. La señora vicepresidenta, le guste o no le guste, tiene que estar al lado del señor presidente, o de la señora presidenta, quien quiera que sea. O sea, tiene que ir sin invitación, ¿no? No hace Claro. falta. Y si es que fuera así, ¿cómo así apareció el día lunes en el cambio de guardia? Que le mandaron invitación al señor presidente, a la señora vicepresidenta. No es así. Pero, doctor Terán, pero creo que esta figura de la vicepresidencia debería reformarse, cambiarse o simplemente eliminarse a futuro, pues, para evitar estas conspiraciones del Es poder. es un ahorro de 103 millones de dólares, perdón, de 130.000. sí, así es, ¿no? Porque hay 109 funcionarios haciendo qué, ya esperando Sí, que les dé bien alguna funcionarios, delegación. claro. Ujú. No, esas cosas son despilfarros, esos son despilfarros, y creo que en ese sentido, no, yo no soy partidario, ¿no? Porque estas elecciones no eran ideológicas. Estas elecciones eran o damos paso a la impunidad de la corrupción y al narcotráfico y a la delincuencia organizada, o buscamos un derrotero mejor, de paz, de tranquilidad. O sea, era eso. No era ideológicamente ni de la derecha ni de las izquierdas. Porque si es que la revolución ciudadana se cree de izquierda, pues entonces todos los países de izquierda viviríamos así como estamos viviendo nosotros. Claro, entonces usted cree que el voto a favor de Daniel Noboa fue un voto anticorreísta para no volver a los tiempos del pasado. El voto que ganó, quien quiera que quedaba segundo, entraba. No necesariamente el señor Noboa. Ya. Pero ahora, en cambio, estamos observando en la Asamblea Nacional cómo están blindándose los asambleístas que fueron acusados por el candidato Fernando Villavicencio. Ahora que ya no hay, están apareciendo ellos. Ya, pero no se dan cuenta de que hay una acusación en la fiscalía. Por eso es la desesperación de la señora, que quieren tomarse y sacar a la señora fiscal. También, entre otras cosas. Un poco, doctor Terán, recuérdanos, refréscanos la memoria, cómo era en su etapa cuando fue asambleísta del 2009 al 2013, precisamente cuando iniciaba la Revolución Ciudadana. ¿Cómo era esa gestión suya en la Asamblea, doctor? Tal era el bloqueo que hacía la Revolución Ciudadana a través de la presidenta, que tuvimos que poner el nombre que ya no era la Comisión de Fiscalización, sino la Comisión de Archivo, porque todo lo que llegaba se archivaba. Todo lo que llegaba se archivaba. Ahora que están dirigiendo ellos, hay una cantidad, pero de mucha información y muy sensible en esa comisión, donde se va a desaparecer. Van a desaparecer para que no haya indicios para acusar políticamente, digo políticamente porque era la comisión así. Es la fiscalización política, juicios políticos, ya, pero en cambio en la fiscalía está bien resguardado, en este caso por la señora fiscal. Lo que me temo es que nuevamente manden lo que hicieron con Fernando Villavicencio, manden a nuestra coterránea. Precisamente usted ha topado el nombre de Fernando Villavicencio. ¿Cómo califica las denuncias que él hacía, la investigación a través de los portales periodísticos, a través de la comisión en la que usted integró hace mucho tiempo atrás? ¿Cree usted, doctor Terán, que
¿Quedará en la nada, en el olvido, las denuncias que él hizo sobre actos de corrupción en el país? Entre otras cosas, hay un documento que es público, que es la obra El Gran Hermano, Ya. donde fue también parte Fernando Villavicencio. Tuve la oportunidad de conocerle cuando era joven, él todavía era joven, de unos 40 años, o más o Ah, usted le menos. conoció, Así fue claro, conocido así lo ya. conocimos y sabía ir con documentos también a denunciarnos, ¿ya? Ujú. Pero en cambio, ahora que estamos, ¿cómo están las cosas? Toda la documentación que él presentaba era muy sustentada. Por eso es que el problema se hace con la señora fiscal. Lamentablemente, por más fiscalía que acusen, tenemos el problema en cambio de los jueces. El problema de los jueces donde no permiten, muchos de ellos no permiten que sean juzgados. Hemos visto delincuentes que entran y salen de la cárcel. Últimamente vemos al señor ex vicepresidente de la República en otro escándalo, señor Glass, ya de acoso psicológico, acoso sexual, acoso a su secretaria. ¿Qué Ujú. pasa? Eso era el modus vivendi de ellos. Es el Sí. modus vivendi. Entonces, ¿qué sucede ahora? Quieren impunidad. Pero, el poder que ellos andan buscando, eso es lo que podrían, solamente con eso podrían tapar. Claro, pero no, en dos elecciones seguidas presidenciales ya pierden con Andrés Arauz, ahora con la señora Luisa González. En el 2025, capaz de que se repite la tercera. Hay una cuestión aquí muy, muy seria. Y el problema de fondo, lo que se dijo, el correísmo estuvo presente 14 años con el señor Correa, 4 años con el señor Moreno y 2 años con el señor Lazo. Le digo, ¿por qué? Inclusive le mandé un mensaje yo al señor presidente, expresidente de la República. Ya. Mire, la Revolución Ciudadana lo que quiera podía topar, menos los pilares de la sociedad. ¿Y cuáles son los pilares de la sociedad? Es la educación. Ya. Es la educación. Entonces, el señor Lazo mantuvo a la ministra de Educación, que era de la Revolución Ciudadana. María Brown, sí, así es. Últimamente, ya los últimos días para despedirse, dice, hay que dar ética, hay que hablar de cívica como ejes transversales. No, usted y todos los que nos escuchan, recuerda que eran asignaturas de cívica, de ética, y por eso es que nosotros creo que no nos hemos traumado, sino más bien nos han formado también con principios y valores, cosa que hoy no existe. Y si hablamos de la delincuencia, haga cuenta, los delincuentes por lo general están entre 20 a 30 años. Quítele al de 30 años, quítele los 18 años de la Revolución Ciudadana. Ellos estaban de 11 años más o menos, de 10, 11 años, recién púberes, pasando a la adolescencia. Ahí están los resultados. Entonces, esas cosas no debieron toparle nunca. Y por eso sería que dicen que esto de la tabla de consumo mínimo aprobado en el gobierno anterior del anterior, allí, y se fomentó un poco el consumo, el microtráfico de la droga, pero el gobierno actual ha derogado esta ley de la tabla mínima de consumo de droga. ¿Cree usted que esta sea la solución A para ver, eliminar el consumo? a ver, tenemos que dejar muy en claro esto. Simplemente va a subir más el costo de la droga. Va a haber más corrupción, entonces. Claro. Y no hay solución. Y quienes son adictos van a dedicarse a buscar dinero a como dé lugar y van a comprar a cualquier precio. ¿Dónde está el error de ese documento? Es no haber indicado qué empresas o qué farmacéuticas o en qué lugar deben ir a comprar. Eso es lo que tenían que hacer. Y ahora, para solucionar todo el planeta, en todo el planeta, este consumo,
simplemente lo que tiene que hacerse, como en la época de Al Capone. Al Capone era uno de los máximos traficantes de licores, Así es. ¿no? Tuvieron que aceptar y regularizar. Lo mismo tendría que hacer en esto. Y los que quieren compran, aunque sea como tabaco, se van a comprar después esto. Claro. Doctor, aprovechando esta entrevista y conociendo que usted fue rector del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, ¿cómo ve esta restauración que se está haciendo en el Torreón, el edificio antiguo, el Colegio Teodoro? Se puso una puerta de madera, recuerdo usted, pero ya no lo veo esa puerta. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cómo ve usted esta restauración? Cuando me hablan del centenario, recuerdo de los jóvenes, no, son profesionales. Recuerdo de un estudiante, exalumno, que cuando estuvimos en Alicante, en la graduación de una hijita nuestra, pues recibieron una llamada telefónica de un exalumno del Teodoro Gómez de la Torre, que ha estado de docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya. Entonces, eso daba más gusto. Ellos seguirán siendo profesionales y van a ser más grandes, pero para nosotros seguirán siendo esos muchachos inquietos y los ocurridos, que nunca tampoco nada le hicieron a la fe. Luego aquí vienen, tengo que agradecer públicamente a la señora rectora, que a los años nos abrieron las puertas a los jubilados, en este caso a los maestros y a todos los que fuimos parte de esa comunidad educativa. Y estamos en estos momentos, en contactos con el señor alcalde para solicitar un espacio, ¿no?, en el Torreón, en el antiguo Teodoro Gómez de la Torre. Le digo antiguo, no ex colegio, porque ex ya dejaría de ser nuestro. En el antiguo, para que nos dieran un espacio para que ahí funcione, primero, la biblioteca que dejó el canónigo Mariano Acosta, que está en el Teodoro Gómez arriba. Ya. Exhibir también los documentos y la obra, la magnífica obra égloga trágica del señor Gonzalo Saldumbide. El original está allí. Y algunas otras cosas que la ibarreñidad, que la ciudadanía debe conocer. Y lo mismo el espacio, para que sea un encuentro de docentes orientadores pedagógica y didácticamente hacia la institución y también al servicio de la educación de la provincia de Inglaterra. ¿Qué debería funcionar allí donde eran las aulas suyas, mías, del Teodoro Gómez de la Torre? ¿Qué debería funcionar? ¿Una biblioteca? ¿Que se lleve una sala de exposiciones? No sé. ¿Qué debería funcionar ahí? Ya, las escrituras que dejó el coronel Teodoro Gómez de la Torre son muy claras. Dijo, para que se construya un edificio para la educación de la gente más humilde de Ibarra. En conclusión, ¿qué es lo que en esa época, digo yo? Porque en esa época habían los terratenientes, los dueños de haciendas y todo. Él pensaba en la gente de los trabajadores. Y desde ahí se inició la educación prácticamente fiscal o financiada por el gobierno para Ibarra. Y fue el referente a la región norte del país. Allí, ¿qué tiene que funcionar? Lo que dijo, si una vez que se termine la parte educativa, debe ser para educación y cultura, pero deja ese patrimonio que sea administrado en ese entonces por el primer rector, el canónigo Mariano Acosta, y que le pusieron el nombre de José María de Ligorio. Y después de un año se cambió el nombre y en honor y en agradecimiento al coronel le pusieron el nombre de coronel Teodoro Gómez de la Torre. Pero eso es patrimonio, es la única institución
Hablando de los colegios centenarios, todos los colegios centenarios tienen escrituras. El Teodoro Gómez de la Torre es dueño propio del Torreón, no del edificio donde está funcionando en este momento. Ahí no hay escrituras, porque el dueño es el Ministerio de Educación, es el gobierno o es el Estado, a través del Ministerio de Educación, pero ese lugar tiene escrituras y tiene dueño. Y el exalumno que fue presidente de la República, el general Luis Lioro Franco, lo ratificó esas escrituras en beneficio del Teodoro Gómez de la Torre. ¿No es del municipio de Ibarra este edificio ahora? A ver, si aquí hubo un problema, porque desde mucho más antes, cuando nosotros quisimos restaurarle, por eso le restauramos la esquina del Coco primero, luego trajimos al señor decano de ese entonces, decano y director de las escuelas de arquitectura y restauraciones de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Y ellos hicieron un proyecto y eso costaba $3 millones. $3 millones. Ya estábamos dolarizados. Y con mucho respeto, con el respeto que se merecen las autoridades, pero si hay una devaluación en dólares, es mínima. Uno. Segundo, ¿qué es lo que sucede en estos momentos también en el Torreón? En que para entregar al municipio, el señor presidente de ese entonces, señor presidente de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, ¿no?, cogió eso y le entregó a una empresa inmobiliaria. Pero tenía lo que no estaba estipulado, lo que estaba ocioso, digámoslo así. Pero si es que no tenía dueños, el Teodoro Gómez de la Torre tenía dueño y era el Teodoro Gómez. Y hay las escrituras, por favor, hay las escrituras. Ventajosamente logré tener una copia yo también de esa escritura, pero el original reposa allí. Entonces, ¿qué pasa? Inmobiliar tomó eso abusivamente, porque en ese entonces nosotros vivíamos una etapa un tanto dictatorial. Se tomó. Cuando después que se toma, aquí jugó un papel importante nuestro exalumno del Teodoro Gómez de la Torre, el licenciado Alfonso Espinosa de los Monteros, donde nos hicimos un contacto y él a su vez nos ayudó haciendo el contacto con la señora que hoy fallecida, Tania Tinoco. Y ella tenía el programa Visión 360. Así es. Y se publicó esto por Visión 360. Inmediatamente lo que dijeron, esto se devuelve. Y agarran y lo devuelven no al dueño, sino devuelven al municipio. Entonces, ahí viene el problema en que para recibirse, tenía que recibirse con escritura pública, debidamente notariado y debidamente registrada. Si es que algún rector, después de nuestras funciones, entregó, porque nosotros éramos los responsables de eso, entiendo que lo entregó con escritura pública y firmado, pero también sigue siendo ilegal porque esa decisión debió ser tomada por ese entonces el Consejo Directivo y luego fue por el Consejo Ejecutivo. Entonces usted reafirma que es del Teodoro Gómez ese edificio, no del municipio. Ahora, si es que lo han entregado en comodato, claro que se podía, pero también, recuerde, en el año 92 fue entregado en comodato al economista Tafur, que fue alcalde, por 10 años. Cuando llegamos nosotros al rectorado, nosotros nos recibimos, ¿no? Y para ver las mejoras que había, no había casi nada. Pero tenían un problema bastante grave ahí. El municipio tenía un problema, que ahí funcionaba también una notaría.
bajo el Torreón. Así es. Y el señor notario de ese entonces ha sabido pagar más o menos 300 sucres de arriendo. Bien, ya. Cuando se dolariza, más o menos le costaba creo que unos $2, un dólar, menos de dólar. Así No, fue. y eso el señor decía, la firma era con sucres, tomen el valor y creo que depositaba unos 60 centavos, 70 centavos, algo así era. Y no le podían sacar, entonces tuvimos que hacernos cargo nosotros y tuvimos que nosotros hacer lo imposible para sacarle al señor, porque el señor prácticamente se creía dueño. Ahora que está restaurándose, ojo, las escrituras dicen que tiene que ser para cultura y educación. Muy bien. Tengo conocimiento que le van a hacer, creo que tipo centro comercial. Verán bien a las autoridades. Habría que esperar. Doctor, ha sido un gusto y queda pendiente una entrevista vis a vis presencial cuando venga a Ibarra. Doctor Terán. Muchísimas gracias. En primer lugar, me satisface enormemente dirigirme a la provincia y a través suyo a todo el mundo que están sintonizando, ¿no? Y personalmente un saludo muy cordial a usted, pues que a los Gracias. tiempos, aunque sea por vía telemática, estamos viéndonos y estamos conversando. Gracias, doctor. Una buena tarde, un abrazo. A las órdenes siempre. Muy bien. El doctor Ramiro Terán, ex asambleísta de Imbabura, en el periodo 2009-2013, ex rector también del Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Seguimos informando. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, alerta que se podrían llegar a dos extremos de riesgo por la eliminación de la tabla de droga, que personas sean criminalizadas y que traficantes queden en la impunidad. Entrevista con FM Mundo. Han sido claros y determinantes en que la llamada tabla es referencial. ¿Por qué es referencial? Porque no puede ser un absoluto, es decir, si el límite es 3 gramos, se encuentra 3.1 y preso, sino más bien del conjunto de elementos de prueba en cada caso concreto que presente la Fiscalía, los jueces podrán resolver. Pero yo sí encuentro un problema. Si es que no hay la tabla, podemos tener dos extremos de riesgo. El uno, que personas enfermas, adictas, un problema de salud pública, quiero decir, sean criminalizadas. Y el segundo, el hecho de que personas que están traficando eventualmente queden en la impunidad. Yo creo que la intención del gobierno no es criminalizar al adicto. Yo creo que la intención es combatir el microtráfico que se puede provocar como un problema social. Por eso creo yo que como Corte, por el momento tiene que haber una reforma legal, pero como Corte vamos a tratar de construir una respuesta para que las juezas y jueces del país tengan criterios para resolver. Caso contrario, puede haber problemas. 5:37 p.m. El presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, insumos para proyectos de reformas para el combate a la corrupción. Wilman Terán entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, insumos para proyectos de reformas para el combate a la corrupción en el sistema judicial. Wilman Terán aseguró que los insumos plantean aportes al Código Orgánico Integral Penal COIP y al Código Orgánico de la Función Judicial para el combate abierto al crimen organizado. Los insumos, aseguró, son basados en estudios que reflejan un refuerzo a la normativa en investigaciones encubiertas contra organizaciones delictivas. También ampliar la cobertura de acción que tienen los organismos públicos. También recordó que el Consejo de la Judicatura no puede generar proyectos de ley. Por ello, este estudio brinda recomendaciones para que los asambleístas generen base normativa y proyectos de articulado para reformar el COIP y generar una respuesta efectiva, eficaz y eficiente por parte de entidades como la Policía Nacional, Fiscalía, entre otras. Se plantea fortalecer el régimen disciplinario, promover la ética de los funcionarios judiciales y técnicas especiales de investigación. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, agradeció los aportes y señaló que los recibe con mucha responsabilidad y seriedad, ya que provienen de un organismo del Estado que conoce a plenitud estas temáticas. El proyecto fue entregado
al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, para que realice un informe y empezar el análisis de manera inmediata. El presidente del Legislativo reiteró su apertura para trabajar de manera mancomunada con todas las instituciones del Estado. 5 de la tarde, 39 minutos. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en una entrevista con CNN, señaló que el presidente Daniel Noboa traicionó a los ecuatorianos que votaron contra el correísmo. La posibilidad de impunidad. ¿Usted reafirma este comentario? ¿Usted cree que es el correísmo y un pacto con Noboa el culpable del escenario que enfrenta Verónica Abad? Parte de ello. Lo que no sabemos que en este acuerdo político que tenemos en la Asamblea sobre la mesa, ¿qué está dentro de ese acuerdo? Es lo que los ecuatorianos nos preguntamos, sin duda alguna. ¿Qué opción nosotros tenemos con el correísmo que prácticamente desmanteló nuestra república y nuestra constitución desde el 2008 y que por ellos tenemos lo que tenemos como resultados de imponer, obviamente, leyes desastrosas que atentan en este momento contra la seguridad del pueblo ecuatoriano, contra la estabilidad económica, familiar? Es lo que tenemos hoy como resultado de ello. Entonces, ¿qué comunión podemos tener? Una propuesta que fue amparada bajo el empleo y la seguridad. La seguridad tiene que ver con justicia. Para hablar de una verdadera seguridad se necesitan reformas de justicia, como es el Código del COIP, que en este momento las mesas de la Asamblea están tomadas por el correísmo, como es la mesa de justicia, como es la mesa de fiscalización. Recordemos que el próximo año tendremos cambio de jueces, ¿sí? Y que lo que hacen los jueces nuevos, sin duda alguna, será derribar todo aquello que se ha puesto hasta este momento en orden, obviamente poniendo en lo penal, en lo correcto que debe ser aquellos que atentaron con nuestro Estado. Oiga, lo que me dice es preocupante, cuando me dice que es el correísmo vinculado a una negociación o acuerdo con el presidente Noboa, empezando su mandato cuando se presentó precisamente el proyecto de ustedes como un proyecto pues anticorreísta, es muy preocupante. Ahora, la escucho hablar a usted y digo, Verónica Abad, la vicepresidenta, dice que no ha traicionado. Y la pregunta va en el contrasentido. ¿Han traicionado entonces a Verónica Abad? ¿Noboa ha traicionado entonces a Verónica Abad de acuerdo a lo que se habló en la campaña que buscaban? Creo que ha traicionado a 5 millones de ecuatorianos que votaron por un binomio. Y estoy plenamente convencida que esas acciones son totalmente contrarias a esa voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue un voto sin duda anticorreísta, un voto que se dio cuenta que el socialcomunismo no funciona y que no queremos eso en Ecuador. Entonces, ante eso, por supuesto, el pueblo ecuatoriano nos sentimos traicionados ante las acciones tomadas. Muy bien, 5:42, declaraciones de Verónica Abad para la CNN en Estados Unidos. Finalmente, yo no voy a ser el presidente que no robó, pero que se rodeó de ladrones, afirmó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Claro, porque la frase siempre es de aquí, robó pero hizo obras, o no robó pero permitió que otros roben. Nayib Bukele. Que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos 3 instituciones, la Corte de Cuentas, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía, porque es la que tiene los dientes. No la multa ni la complementaria, no, ¿cómo se llama? Las observaciones, carta administrativa, carta de gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del CECOC, Centro de Confinamiento de la Corrupción. No es broma. Queda cerca del CECOC. Que aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo, otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño,
Hay muchos que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo, porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes pueden decir, mira, pero yo te he colaborado, pues déjame agarrar un poquito de eso. Bueno, si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío y yo no puedo dar lo que no es mío, pues yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha, que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, le estoy diciendo en la cara, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo... Un ejemplo digno de imitar, sin dudas. Titulares de primicias a las 5:44, señoras y señores en expectativa. Bukele justamente pedirá 6 meses de licencia para buscar reelección en El Salvador. Vicepresidencia Verónica Abad afina con la canciller detalles de su viaje a Israel. También apagones, compra de gas natural para generar electricidad no tuvo interesados. La Asamblea retoma el juicio político a Lazo sin certeza de su futuro. En un robo de película, delincuentes se llevan el dinero de otro cajero en Guayaquil. Continúan, ¿no?, los robos, los asaltos. No ha sido solo en el gobierno de Lazo, también es en el gobierno de Noboa. Y así en el pasado igualmente. 5:45, amigos y amigas. Vamos a revisar titulares de noticias Ecuador o Ecuador en vivo. Adiós a la EMCO, Noboa ordena su extinción. Esta empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, llegó a su fin. BIES aumenta al 50% la capacidad de endeudamiento de jubilados y pensionistas. Diagnóstico temprano ayuda a reducir la alta tasa de mortalidad de cáncer de pulmón. Posesión del presidente Daniel Noboa costó menos de lo presupuestado. Daniel Noboa se reúne con Pavel Muñoz en Carondelet y visita el metro de Quito. Ahí lo veíamos muy deportivo, al presidente con zapatos de caucho deportivos, ¿no? Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy, miércoles 29 de noviembre del año 2023. Estaremos con más noticias en vivo y también vía internet. Que la pasen bien. Una buena tarde del día miércoles. Amigos y amigas en expectativa. La clave de la información. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.